En español, los procedimientos más productivos para formar palabras son la derivación, la composición y la parasíntesis, aunque existen otros. En este vídeo nos centraremos en estos tres. Empezamos. Para que una palabra se pueda considerar derivada, se le tiene que añadir a la raíz, que es el segmento que aporta el significado básico, un afijo derivativo, es decir, un prefijo o un sufijo. De esta manera estaremos formando una nueva palabra. Veamos, pues, la derivación. Mira este ejemplo. Indescifrable. Los prefijos aparecen en posición antepuesta a la raíz y no modifican la categoría gramatical de la palabra derivada. Cifrable es un adjetivo e indescifrable también lo es. Los prefijos tienen un significado que normalmente equivale al de preposiciones o adverbios. A veces es difícil distinguir si lo que se antepone a la raíz es un prefijo o una base compositiva. En función de cómo consideremos el afijo que le añadimos a una raíz, diremos que se trata de un proceso de derivación, prefijo más raíz, o de un proceso de composición, elemento compositivo más raíz. El diccionario de la lengua española considera que intra es un prefijo e infra un elemento compositivo, de modo que en intravenoso tenemos una derivada y en infrahumano una compuesta. Por el contrario, los sufijos aparecen en posición pospuesta a la raíz y pueden ser apreciativos. Se caracterizan por implicar una valoración afectiva o indicar un juicio relativo al tamaño. Dentro de los apreciativos distinguiremos diminutivos, perlita, aumentativos, topicazo, y despectivos, manchurrón, y no apreciativos. Estos cambian la categoría gramatical de la palabra derivada. De ahí que sean nominalizadores. En nombramiento, el sufijo miento se une a un verbo para formar un nombre. Adjetivadores. En esquiable, el sufijo ble se une a un verbo para formar un adjetivo. Adverbializadores. En buenamente, el sufijo mente se une a un adjetivo para formar un adverbio. Y verbalizadores. En surfear, el sufijo ear se une a un nombre para formar un verbo. A veces el análisis morfológico no es tan sencillo. Con algunos sufijos puede producirse polisemia y falta de sistematicidad. Veamos la segmentación de la palabra respetable. Si la comparas con la de habitable, dominable, adorable o aceptable, verás que todos son verbos de la primera conjugación y que ble es un sufijo que forma adjetivos de verbales y expresa la capacidad para recibir la acción del verbo. Sin embargo, esa regla no explica cómo obtenemos amigable, porque aunque exista amigar, el hablante no lo conoce y por tanto no lo deriva de este verbo. En este caso, el adjetivo amigable ha derivado directamente del latín siguiendo las reglas de evolución fonética. Como en el aula realizamos análisis sincrónico, no ofrecemos esta explicación. Razonamos que el sufijo ble se adjunta casi siempre a verbos, porque esas son las piezas que intercambiamos y manejamos en las diferentes pruebas. Al segmentar palabras puedes encontrarte con bases opacas. El español procede del latín y en 1000 años se ha producido muchos cambios. En ocasiones la palabra ha cambiado tanto que no somos capaces de reconocer la base y otras veces la base no se ha conservado. Al leer palabras como traducir, seducir, inducir, conducir, la intuición te hará pensar en un verbo ducir, pero aunque el latín exista como base, no se ha conservado en español. Seguro que estás pensando, vale, ¿y los interfijos qué? Los interfijos ni cambian la categoría de la palabra ni tienen significado, a diferencia de los prefijos y sufijos que aportan significado cuando se adjuntan a la base para formar palabras nuevas.
Veamos un ejemplo de interfijo en la palabra panadería. Otro proceso de formación es el de composición. Las palabras compuestas están formadas por dos o más raíces. Existen dos clases de palabras compuestas. Compuestos propios, los elementos se escriben gráficamente juntos. Lavaplatos, limpiabotas, pasamontañas. Las dos bases tienen independencia semántica fuera de la palabra compuesta. Y los compuestos sintagmáticos, se mantiene la separación gráfica y en ocasiones se puede incluir un guión. Pez espada e ítalo español. No son palabras compuestas abajo, debajo, detrás y adonde, porque no hay independencia gramatical entre la preposición y el segundo componente. Tampoco son palabras compuestas los conglomerados y las amalgamas, porque cualquiera al y del. Se escriben juntas por convención ortográfica. No hay acuerdo entre los gramáticos para trazar la línea divisoria entre los compuestos sintagmáticos y las locuciones nominales. En principio, los compuestos sintagmáticos son transparentes. Se puede deducir su significado de la suma de sus componentes, a diferencia de las locuciones nominales. Algunos ejemplos de locuciones nominales: media naranja, ojo de buey, brazo de gitano o mesa camilla. Entre las bases que constituyen un compuesto se establecen también relaciones sintácticas que pueden ser de tres tipos: coordinación, corre ve y dile, blanquiazul; subordinación, girasol, limpiabotas; o atribución. Cuando la estructura es de sustantivo más adjetivo, el adjetivo suele atribuir una característica sobre el sustantivo: cejijunto o paticorto. Los elementos compositivos cultos son morfemas ligados con significado léxico. Si observas las palabras filosofía, filología o anglófilo, puedes deducir que filo significa algo similar a simpatía o amor. Sin embargo, como palabra simple, no existe en esa acepción. A partir de los ejemplos, puedes observar que pueden ir antepuestas o pospuestas a la raíz y que la base puede ser otro elemento culto o bien una palabra patrimonial. Hablamos de compuestos acronímicos cuando en una de las raíces se ha producido un acortamiento. Eurodiputado. El último proceso de formación de palabras que explicaremos en el vídeo es el de parasíntesis. Hablamos de parasíntesis compositiva cuando se produce a la vez composición y derivación. Mileurista. Es un mecanismo de creación de palabras poco frecuente. Por el contrario, la parasíntesis por derivación es uno de los mecanismos de creación de nuevas palabras más productivos de la lengua española. Se produce cuando se adjuntan a la base, de forma simultánea, un prefijo y un sufijo o un morfema verbal. Enamorar. Para saber si una palabra es parasintética, intenta eliminar uno de los elementos y verifica si el resultado es una palabra posible en español. Por ejemplo, no existe amorar. A una palabra parasintética se le pueden añadir nuevos afijos, pero entonces el resultado sería una palabra derivada, por ejemplo, desenamorar. Para acabar el vídeo, ¿sabrías decir qué proceso de formación se da en las siguientes palabras? Solo queremos comprobar que lo has entendido. Te presentamos 4. Narizón. Esta palabra es una derivada por su fijación apreciativa. El sufijo on aporta un matiz despectivo, que tiene grande la nariz. Blanquiazul. Esta palabra es un compuesto propio.
pues las raíces aparecen gráficamente juntas y según la relación que se establece entre las raíces, la relación es de coordinación y no de subordinación ni de atribución. Atormentar es una palabra parasintética porque a la raíz se le ha añadido un prefijo y un morfema verbal simultáneamente. Sin embargo, atormentador no es parasintética, sino derivada por su fijación, puesto que a atormentar se ha añadido el sufijo dor. Y la última, sietemesino. También es una palabra parasintética, se produce a la vez composición y derivación. Fácil, ¿verdad? A veces los análisis morfológicos se pueden llegar a complicar, pero si entiendes estos 3 procesos de formación de palabras, ya tienes mucho ganado. Te esperamos en el próximo vídeo.